Muy buen día tengan ustedes, que Dios los bendiga. Ayer vi un video del canal Francisco no es Papa, la sede usurpada. Este canal tiene videos muy didácticos, muy interesantes. Y en ese video hablaba de Interregnum y de un video que había hecho un hermano, me parece de nombre Daniel, donde él dice que Interregnum expresa que la iglesia no existe. Y en el canal de Francisco no es Papa, pues el que hace estos videos dice no estar de acuerdo, porque Interregnum nunca ha dicho que la iglesia no existe. Si bien es cierto que nunca lo ha dicho expresamente, sí lo dice implícitamente, porque recordemos una cosa, cuando estudiamos catecismo, la iglesia es una, apostólica, católica y romana, y si no hay jurisdicción actualmente en los obispos tradicionalistas, ni en los católicos modernistas del Vaticano, pues entonces no habiendo jurisdicción en los obispos, pues la apostolicidad no existe, porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y quiero hacer mi comentario en este contexto. Una ocasión vi una película mexicana donde el personaje se encuentra en una disyuntiva de cometer un delito para salvar la vida de su hijo, robar para poder comprar las medicinas que salvaría la vida de su hijo, pues él no tenía trabajo, no tenía dinero, y poderlas comprarlas. El personaje de la película optó por robar y comprar las medicinas y salvar la vida de su hijo. ¿Cómo juzgaría Dios este acto, condenando al padre por haber robado y decidir esa opción y no dejar morir a su hijo? Dios lo premiaría por haber respetado la norma en el caso de que él hubiese optado por la opción de dejar morir a su hijo. Eso es lo que prima en el espíritu del legislador, respetar la norma a rajatabla, aunque cause un mal a sus hijos. Interregnum es un canal de YouTube. Este canal transmite cuestiones doctrinales y jurídicas del derecho canónico, eclesiástico y otros aspectos de la problemática actual de los obispos tradicionalistas que han sido consagrados en sede vacante sin autorización papal. En estos videos se establece claramente, de acuerdo al derecho canónico de 1917, la prohibición de consagrar obispos sin la autorización del Papa. Uno de esos videos es del Papa Pío VI, que publicó un documento el 13 de abril de 1731. El Papa Pío VI dice: prohibimos severamente los mal e ilícitamente consagrados asumir la jurisdicción episcopal, ya que nunca la han recibido. El Papa aquí se refiere a la jurisdicción de los obispos que son consagrados sin su autorización. Y sigue diciendo: tampoco deben nombrar para la cura de almas y la administración de los sacramentos bajo ningún pretexto de necesidad. También en otros videos Interregnum dice, en los videos dicen esto: si alguna ley canónica que no fuera bien entendida, recurrir a otras en el mismo derecho canónico y poder correlacionar para su claridad, pero también habla de la mente del legislador. En eso se basa Interregnum para establecer, según los videos que él expone, la invalidez e ilicitud de los tradicionalistas en los argumentos de estos que han consagrado obispos en sede vacante. Los obispos tradicionalistas argumentan la epiqueia, la extrema necesidad, y Interregnum dice que esto no tiene ningún fundamento. Hace algunos años leí un artículo de Monseñor Urbina, obispo tradicionalista, sede vacantista, hablando de la epiqueia. También hablaba del tuciorismo y también del espíritu del legislador. En uno de los videos de Interregnum
habla sobre las leyes canónicas de la iglesia, pero también en ese video, en ese audio, se hace mención de la mente del legislador. Y esto es de suma importancia. En el canal de YouTube de Francisco no es Papa, sede usurpada, hace una reflexión del motu propio del Papa Pío XII sobre la prohibición de consagrar obispos en sede vacante. Y él dice: si el Papa hubiese tenido la certeza de que iban a elegir a Montini y que éste iba a ser un antipapa, si él hubiera tenido conocimiento cierto de lo que iba a pasar, ¿hubiese hecho las cosas como las hizo? ¿Hubiese escrito ese motu propio? Yo le respondo al canal Francisco no es Papa, sede usurpada, que el hubiera no existe. Analicemos mejor los conceptos, el espíritu del legislador, la epiqueia y el tusiorismo. Antes de analizar estos conceptos, Interregnum comete un error garrafal. Él me hizo un comentario a un video que yo subí a YouTube sobre la jurisdicción de los obispos tradicionales. Él me dijo que no son válidos, que por eso ni siquiera se puede hablar de su jurisdicción. Por lo tanto, Interregnum tendría que probar primero que los tradicionalistas que vienen de Lefebvre o de Monseñor Tuc no son obispos válidos. Cabe la aclaración que no soy lefebrista. Primero quiero recordarles lo que se requiere para la validez del orden episcopal. Se debe utilizar el pontifical romano, un ministro válidamente ordenado, con la forma y la materia correctas y la intención que tiene la iglesia. Si esto es así, si así se ha realizado con estas condiciones, el sacramento es válido. Si se hiciese sin la aprobación del Papa, el sacramento sería válido, pero ilícito. Los obispos tradicionalistas han utilizado el pontifical romano, la forma y materias correctas y la intención de hacer lo que hace la iglesia. Por lo tanto, los obispos tradicionalistas son válidos. Ahora, analicemos el espíritu del legislador supremo, Dios mismo. Hace algún tiempo, no sé con exactitud si fue en el mismo canal de Interregnum, donde establece que los tradicionalistas no pueden aplicar la epiqueia en esta situación, y cita el caso de Usa, que tocó el arca de la alianza para evitar que caiga. Y también, por supuesto, utiliza el decreto del Papa Pío VI. Analizaré el contexto de este pasaje bíblico y también otros donde aparentemente se viola la norma y también aparentemente Jesucristo viola las normas establecidas por Moisés. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 5, Israel por fin recupera el arca de Dios y toda la casa de Israel se regocija delante del Señor con toda clase de instrumentos. Podemos decir que tenían un servicio de adoración en donde se gozaban en Dios. En ese contexto, la narrativa bíblica nos da a entender qué es lo que sigue, que está conectado estas celebraciones con la adoración al Dios y el pueblo de Israel realiza al respecto. El pueblo de Israel sabía que solo los hijos de Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios al trasladarla. Números capítulo 7, versículos del 6 al 9. Estos hombres tenían que ser santificados para eso. Al saber eso, sabemos que Usa pecó al tocar inapropiadamente el arca de Dios y desobedecer el mandato del Señor. ¿Qué llevó a Usa a pensar que sus manos serían más limpias que la tierra del arca al caer al suelo? El arca pudo haber sido levantada por aquellos que estaban autorizados para tocarla. Por eso Usa fue castigado por ese pecado. No es el mismo contexto cuando David come el pan de la preposición. Veamos el contexto. Primera de Samuel, capítulo 21. David consigue ayuda del sacerdote Ahimelech, come pan de la preposición, se dirige a Gad, donde finge locura. El sacerdote le responde a David: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero te lo daré si al menos los criados se han abstenido de mujer.
Veamos lo que Jesucristo responde a los fariseos 1000 años después. Veamos cómo el contexto es diferente en el análisis que hace nuestro Señor en Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, y también en Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Lucas capítulo 6, versículo 1 al 15. En primavera, Jesús y sus discípulos se dirigen a Galilea al norte. Cierto día, mientras cruzaban unos campos llenos de grano, les da hambre, así que comienzan a arrancar algunas espigas y a comer los cereales. Ahora bien, es sábado. Los fariseos ven lo que están haciendo. Los fariseos afirman que arrancar espigas y frotarlas con las manos para sacar el grano es lo mismo que segar y trigar. En Éxodo 34, versículo 21. Jesucristo les habla de David a los fariseos y de sus hombres cuando ellos comieron los panes de la presentación en el tabernáculo. Los únicos que podían comer el pan sagrado eran los sacerdotes. Sin embargo, en vista de las circunstancias, Dios no condenó a David y sus hombres por comérselos. Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6. Aquí nos queda muy claro que el espíritu del legislador, Dios mismo, ante una situación, prima el bien sobre la norma. Otro pasaje bíblico para analizar nos dice: y sucedió que habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús preguntó a los legistas y fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Y a ellos les dijo Jesús: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey a un pozo un día de sábado y no lo saca al momento? Y ellos no pudieron replicar a esto. Una vez más, nuestro Señor nos enseña que prima, o sea, que primero, que sobre la norma está el bien. ¿Acaso si el pueblo de Israel, en una situación hipotética, fuese atacado por sus enemigos en sábado, no se defenderían? ¿Y se dejarían matar para respetar la norma del sábado? Esto es un absurdo. Cuando Dios dictó las leyes al pueblo de Israel y a la iglesia, estas fueron dadas para el bien, no para su mal. Si los obispos después del Concilio Vaticano hubiesen decidido ser tucioristas y aplicar la letra de la ley a rajatabla, ¿existiría en la actualidad algún obispo válido después de 64 años, casi 64 años se cumple de la muerte de Pío XII? Y por supuesto no existiría ningún sacramento. ¿Qué es lo que los movió? Fue la insubordinación al Papa, que no lo había. Debían de respetar la norma dada, a pesar de que con ello estuviese en juego la misma vida de la iglesia. ¿O hacerlo por el bien de la iglesia? ¿Consagrar obispos en sede vacante? Las enseñanzas de la iglesia, si no se hubiese tomado esa determinación, o sea, si no hubiesen tomado esa determinación y seguir las enseñanzas de la iglesia, que es correctísimo, no hay nada que discutir, que el Papa tiene la suma potestad de jurisdicción. Y si bien que los obispos, los apóstoles, que recibieron la jurisdicción directamente con Cristo, esta jurisdicción no se les otorgó para ejercerla libremente, sino sujetas a Pedro, con Pedro. Entonces, la jurisdicción que es de derecho divino, los apóstoles, los obispos, no la pueden ejercer sin un mandato del Papa, bajo la subordinación del Papa.
Recordemos una cosa, sin obispos no hay papa. En el canal de YouTube de Francisco No es Papa, sede usurpada, dijo: no habiendo obispos, la responsabilidad de elegir un papa recae en los laicos. Sí, pero si no hay obispos, según Interregnum, los laicos solo pueden elegir a otro laico. ¿Y quién va a ordenar a ese laico sacerdote y luego obispo para que pueda ser papa? Porque si un laico es electo papa, como una vez ocurrió en la historia, repito, ¿quién lo va a ordenar y consagrar si no hay obispos válidos según Interregnum? Entonces, según Interregnum, la Iglesia está destinada a lo que resta de su historia, en su vida terrenal, a no tener obispos y a no tener papa. Y esto no es congruente con lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia. La apostolicidad es uno de los distintivos de la Iglesia. Sin apostolicidad no hay Iglesia. Hagamos un análisis. Si los obispos tradicionalistas no hubiesen consagrado en sede vacante, hagamos una reflexión. ¿Qué hubiese pasado en todos esos años? Porque el dueño del canal o el que hace el contenido del canal, Francisco No es Papa, pues habla de que existen comunidades de laicos, pero existirían si los obispos Monseñor Tut y Lefebvre no hubiesen tomado la decisión de consagrar obispos. ¿Existirían esas comunidades actualmente? Yo no creo. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Ese es el espíritu del legislador. Ese fue el espíritu de los papas Pío VI y Pío XII y las leyes canónicas y del propio Dios, obstaculizar el actuar de la Iglesia en situaciones críticas como las que vivimos hoy. Dios no puede poner a su Iglesia una barrera infranqueable. Si los obispos no hubiesen consagrado obispos en sede vacante, hubiese sido posible humanamente poder elegir a un papa, a menos que Cristo bajase del cielo y nombrara un papa como lo hizo con Pedro. Ahora bien, algunos me dirán, ¿acaso en esta situación de sede vacante justifique al haber consagrado obispos sin autorización del papa cuando no se ha elegido un papa válido? Ese es otro tema muy importante a tratar. ¿Qué nos enseña Jesucristo? ¿Qué nos enseñó Jesucristo cuando Él pudo curar al hidrópico? Lo pudo haber hecho un día después. ¿Qué nos enseña Jesucristo que debemos de hacer en una situación actual? Esas leyes se emitieron, las leyes canónicas de 1917 y lo que han dicho los papas sobre la subordinación que deben de tener los obispos al papa, y que si ellos consagran sin la autorización del papa, esas consagraciones son ilícitos. Esas leyes se emitieron en el contexto de la normalidad de los tiempos de la Iglesia y no estaba en el contexto de la situación actual. Cuando Cristo nos enseñó en los pasajes bíblicos citados, nos enseña que el espíritu del legislador prima sobre la norma. Y a pesar de que Interregnum diga que se muestre una ley canónica, eclesiástica o documento que exprese que en una situación especial como la que estamos viviendo ahora se puede pasar bajo la norma, esto es, la ley que impide a los obispos consagrar sin mandato papal y puedan hacerlo y ese mandato sea lícito y que mantengan su jurisdicción, por supuesto que no hay ningún documento. Tampoco la ley de Moisés dice en la norma que un caso de extrema necesidad, cuando alguien tenga hambre, como en el caso de David, se podía comer el pan sagrado. Pero David lo hizo y sus soldados también.
No existía en la ley de Moisés algo que dijese que en la extrema necesidad se podía comer el pan sagrado a los no autorizados. Por eso Cristo les dio una lección a los fariseos tusioristas. ¿No aplicaría también en la actualidad para estos fariseos tusioristas que piensan que la iglesia puede estar en las condiciones que está sin la apostolicidad, que es algo distintivo de la verdadera iglesia que fundó Cristo? Que Dios los bendiga, que tengan un día excelente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.